Ya estamos en el último mes del año, y las conocidas festividades decembrinas se empiezan a hacer presentes. Y para muestra, un botón. Basta con pasearte por el centro de tu ciudad para ver los adornos navideños que ahora la engalanan. Podemos ver desde las series navideñas, las figuras de los ángeles y hasta los árboles de Navidad, entre un largo etcétera. Esos adornos, ese ambiente y ese espíritu navideño forman parte de las tradiciones que la humanidad ha forjado a lo largo de su existencia, que hoy en día tenemos tan arraigadas. Sin embargo, pocas veces nos hemos preguntado su origen, y si lo hemos hecho, pocas veces hemos buscado la respuesta. Es por ello que, el día de hoy, el debate histórico te trae este nuevo video en donde te contaremos el origen y la historia de estas 5 tradiciones navideñas. Mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador de este espacio de divulgación histórica, y les doy la bienvenida. Número 5. El árbol de Navidad. El árbol de Navidad es una costumbre que no puede faltar en las casas en esta época navideña. Inclusive, instituciones de renombre han vuelto todo un espectáculo el encendido de su árbol. Y para muestra está el mítico encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York. El árbol del Rockefeller Center tiene varias curiosidades. Una de ellas es que para adornarlo se utilizan aproximadamente 30,000 luces. A su vez, el año anterior hubo muchas críticas respecto a la apariencia del árbol. Unos acusaron de no haber hecho una buena elección, otros de que el viaje de 2 días por carretera terminó devastando al árbol y por eso se veía tan maltratado. Otra curiosidad es que tras empezar a poner los adornos en el árbol, se percataron de que en este se encontraba un búho que había viajado en su nido desde su lugar de origen. Ante esto, el pequeño búho fue rescatado y fue llevado a un santuario de animales. ¿Tú qué opinas respecto a la tradición de ir a cortar árboles de los bosques para llevarlos a casa y adornarlos? ¿Es correcto o sería mejor usar uno artificial? Deja tu respuesta en los comentarios. Sin embargo, es aquí cuando nace la pregunta: ¿de dónde surge la tradición del árbol de Navidad? Bien, para ello debemos adentrarnos en la mitología nórdica, pues resulta que esta mitología cuenta con un árbol llamado Yggdrasil, conocido por ser el árbol de la vida, el cual conecta entre sus raíces los diferentes mundos de la mitología nórdica. Siglos atrás, los pueblos del norte de Europa lo utilizaban para celebrar el nacimiento del dios del sol, conocido como Frey. Inclusive se cuenta que realizaban sacrificios en él. La leyenda dice que en el siglo VII, durante la misión evangelizadora en Alemania, San Bonifacio llegó a la ciudad de Hesse y taló el árbol del lugar ante la sorpresa de todos. Tras esto, leyó una parte del evangelio y en lugar del árbol les ofreció un abeto como árbol de paz, que representa la vida por sus hojas verdes y que siempre apunta al cielo. El árbol fue adornado con manzanas, representando el pecado original, y velas, que representaban la luz de Cristo. Bien dicen que la religión cristiana logró sobrevivir al pasar del tiempo gracias a su poder de adaptarse tomando las tradiciones de otras religiones y haciendo las suyas. Y en el caso del árbol de Navidad, no es la excepción. Número 4. Decorar con nochebuenas. Como ya hemos dicho, hay una cantidad inimaginable de adornos navideños, y uno de ellos es la conocida flor de Nochebuena, una flor que, por el color rojo de sus hojas, el cual es un color sumamente cálido y muy característico de Navidad, es bastante utilizada en fechas decembrinas. Es aquí cuando nace la pregunta: ¿cuál es el origen de esta bella flor y por qué se utiliza como adorno navideño? Bueno, pues la Nochebuena, conocida por su nombre científico como Euphorbia pulcherrima, es de origen mexicano y centroamericano, y era utilizada por los mexicas en rituales, pues asociaban el color de sus hojas con la sangre. Tras la conquista de México, fue que la flor se empezó a utilizar con fines decorativos en las épocas navideñas. Si bien en México y Centroamérica se le conoce como Nochebuena, en lugares como Estados Unidos y algunos lugares de Europa se le conoce como Poinsettia.
Esto en honor a Joel Robert Poinsett, primer embajador de Estados Unidos en México, que fue el primer hombre en llevar esta planta a aquel país del norte. Número 3. La piñata. Si bien la piñata no es exclusiva de Navidad, ya que también se utiliza para diferentes festividades, la incluiremos también, pues su significado es muy interesante. Asimismo, se trata de un caso más en el que podemos ver la habilidad de la religión cristiana para adaptar tradiciones exteriores y hacerlas suyas. La piñata se creó en China para celebrar el Año Nuevo. Sin embargo, tras la expansión de tradiciones por Eurasia, esta costumbre llegó a Italia, donde se adaptó a la Cuaresma y más tarde a España, quienes la trajeron a México tras el proceso de conquista. La tradición católica de la piñata dicta que los 7 picos que la rodean son una representación de los 7 pecados capitales, y romperla significa acabar con estos males, mientras que las frutas o dulces en su interior significan las bendiciones divinas como premio por destruir el mal. Si bien la piñata fue traída después del proceso de la conquista militar, fue pieza clave para la conquista espiritual, pues los misioneros agustinos la utilizaban para hacer más didáctica su forma de evangelizar. Ellos decían que la venda que te tapaba los ojos era la representación de la fe, y los colores metálicos que adornaban la piñata representaban el oro, la plata y las vanidades mundanas. Número 2. Colgar calcetines. Por su parte, la tradición de colgar los calcetines surge de una leyenda que parece haber nacido en la Edad Media. La leyenda cuenta lo siguiente. Un hombre, tras perder a su esposa, producto de su enorme tristeza, regaló toda su fortuna y después falleció. Este hombre tenía 3 hijas que estaban prontas a casarse, pero lamentablemente no tenían cómo costear los gastos del compromiso. Por lo que cuando esta historia llegó a oídos del Papá Noel, este mandó unas monedas de oro por la chimenea de la familia, las cuales cayeron dentro de unos calcetines que se estaban secando al calor de la chimenea. Si bien esta es una tradición más de corte anglosajón, también ha llegado a verse aplicada en Latinoamérica y otros países, solo que modificándola un poco. Para ello tenemos el ejemplo de Francia, en donde en vez de colocar calcetines cerca de la chimenea, colocan sus zapatos debajo del árbol de Navidad. Esta leyenda, como todas, tiene varias versiones, y una de ellas, más completa, dicta que en sí no fue Papá Noel quien arrojó las monedas, sino San Nicolás de Bari, y que el hombre de la historia, el padre de las niñas, no falleció ni regaló su fortuna, solo cayó en pobreza por azares del destino. Sin embargo, la esencia de la historia es la misma. Número 1. Santa. Toda gran festividad y tradición tiene símbolos, y de entre estos siempre hay uno principal. En el caso de la Navidad, no hay duda que este símbolo principal es el bonachón hombre de traje rojo que reparte alegría y regalos por todo el mundo. Así es, Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás. Este es el principal personaje que representa la Navidad. Sin embargo, ¿cuál es su origen? Cabe aclarar que Santa, antes de existir, tuvo varios antecedentes que inspiraron su creación. La mayoría de estos personajes antecesores eran producto de las festividades decembrinas europeas. Entre ellos podemos encontrar al Father Christmas en Inglaterra, quien vestía de un característico color verde, mientras que en Francia podemos encontrar a Papá Noel. Hace muy poco hablamos de San Nicolás de Bari, obispo benefactor reconocido por su gran caridad, pues este personaje también es un antecedente del Santa que hoy en día todos conocemos. La primera vez que se usó el nombre de Santa Claus fue en el siglo XVIII, apareció en una gaceta neoyorquina. De ahí habría que esperar hasta 1809 para que Washington Irving mencionara a Santa Claus en su Historia de Nueva York. De ahí hasta 1823, cuando surgiría en el periódico Sentinel un poema llamado A Visit from St. Nicholas, atribuido a Clement Clarke Moore. Este sería el poema que terminaría popularizando a Santa.
Y para colocar la cereza sobre el pastel, como si no hubiera sido suficiente la popularidad que surgió del poema, el caricaturista Thomas Nast daría un rostro al personaje de Santa en una serie de ilustraciones para la revista Harper's Weekly. Sí, ya vimos cómo el Santa moderno nació como la suma de varias tradiciones y personajes ya existentes. Sin embargo, todavía le faltaba ser perfeccionado, y para realizar ese trabajo se presentó la gran empresa de Coca-Cola. El Santa Claus de Coca-Cola nació en el año de 1931 de la mano de Hedon Schundblom, a quien se le encargó una imagen para la publicidad de la gran industria refresquera. Esa imagen es la que hasta hoy en día perdura en el imaginario social como Santa Claus. Hay un mito muy grande acerca de que el color rojo y blanco fue otorgado a Santa por ser los colores de la Coca-Cola. Sin embargo, esto es mentira. Desde hace muchos años, el color rojo y blanco representaban a algunos antecedentes del Santa de hoy. Como prueba está la caricatura de Thomas Nast, en donde el personaje viste justamente estos colores. Hace unos años, cuando yo iba en prepa, recuerdo que un profesor nos dijo: todo es causalidad, nada es casualidad. Algo completamente cierto. Y por ejemplo, tenemos todas estas tradiciones de Navidad, las cuales ya se volvieron comunes para todos nosotros en fechas decembrinas, pero que tienen significados y orígenes profundos que le dan explicación a su existencia. De lo aprendido aquí habría mucho que destacar, pero en el contexto de este espacio de divulgación histórica y producto del debate nacido de nuestro anterior video, me gustaría destacar el origen pagano de muchas de estas festividades y tradiciones que después fueron absorbidas y adaptadas por la religión cristiana, lo cual confirma justamente lo que dije en mi anterior video y que también dije en este, ya que no sería la primera vez que el catolicismo hiciera uso del sincretismo para expandirse. Y esto no es algo que yo haya dicho porque sí, aunque es fácil deducirlo después de estudiar un poco de historia del cristianismo, sino que lo dice Charles Wiener en su libro El cristianismo antiguo y muchos historiadores más. Yo solamente retomo sus palabras por la veracidad de estas. Pero bueno, este fue el video de hoy. Espero todos lo hayan disfrutado. Y antes de irme, quiero decirles que espero hayan pasado una excelente Nochebuena y una muy feliz Navidad. Que hayan abierto muchos regalos. Más importante que todo, que hayan estado con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos. Atesoremos esos momentos. Son mágicos. Más que los regalos, esos momentos son los que hacen estas épocas. Y recordemos que nunca sabemos cuándo será el último. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, pero tengan todos una muy feliz Navidad. Mi nombre es Luis Montiel, estudiante de la licenciatura en Historia, creador del debate histórico, y los veré en el próximo video. Muchas gracias a todos.